Bueno, queridos jóvenes, bienvenidos. Este es el taller de Ser Niños Hoy, la familia y la sociedad. Nos acompaña disertando en este taller Eliana Noemí González. Eliana es doctora en psicología, madre de 4 hijos, miembro de la Acción Católica de San Luis desde su adolescencia. Eliana fue delegada de aspirantes, fue delegada de jóvenes y también fue presidenta diocesana de la Acción Católica de San Luis. Y desde hace tiempo trabaja de modo muy especial con niñez y adolescencia en situaciones de vulnerabilidad social. Así que bueno, los dejo ahora con Noemí, quien empezará a disertar el taller. Buenas tardes y bienvenida, Noemí. Bueno, buenas tardes a todos. Noemí solo me decía mi papá, así que ya empezamos el taller con recuerdos de la infancia. Mi nombre es Eliana, para los que mis amigos aquí en San Luis todos me dicen Eli. Soy de San Luis, de la Acción Católica, hace muchos años que trabajo y milito en Acción Católica y por mi profesión soy psicóloga. Y me ofrecí a dar este taller porque es un tema que me gusta, que me interesa, y que la idea de esta tarde no es contarles algo solo yo y hablar solo yo, sino poder también escucharlos y que sea un espacio de participación. En primer lugar agradezco la invitación y la propuesta, me encanta que haya tantos chicos y tantos jóvenes, celebro que hoy podamos en esta tarde estar en este espacio. Como ustedes habrán visto, el título del taller es Ser Niños Hoy, y más allá de las características que después ustedes las van a ir viendo en el PowerPoint y que de hecho puede ese quedar como material para distribuirlo, me gustaría después un poquito más pasadita las características iniciales, hablar de la familia y de la sociedad hoy, ¿no? Porque nosotros hoy vivimos realidades muy particulares como sociedad, y las familias que nosotros nos encontramos en nuestras parroquias o en nuestros entornos también tienen características quizás muy distintas hace algunos años, y que eso, bueno, amerita que lo podamos reflexionar, ¿no? Lo primero es que, ¿se me escucha bien, Jorge? ¿El resto me escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, Noemí, se te escucha perfecto. Avísame cuando Perfecto. quieras que empiece a proyectar tu PowerPoint. Dale. Lo primero que yo les había pedido a los chicos organizadores es que ustedes pudieran tener una foto de ustedes niños, ahí a mano. Les voy a pedir que la busquen, que la miren. Yo les voy a mostrar la mía. Esta es la mía, y yo ahí se las cuento. Soy yo, esa, la más grande, y mi hermano. Y un perro que teníamos cuando éramos niños. El que tiene su foto, que la agarre, por ahí se puede, el que quiere se anima a mostrarla, y ahí les cuento cuál era la idea de la foto. Ustedes son jóvenes, así que todos deben tener como una foto por ahí más cercana a mano. La mía hubo que buscarla un poquito, pero estaba por ahí. Bueno, ¿alguno quiere compartirla? No veo ninguna foto todavía, pero el que quiere se anime. Puede Si ustedes habilitar el ven... micrófono, ¿eh? Puede habilitar el micrófono y mostrar la foto y contar. Bien. Si ustedes miran esa foto, el que quiere ir la comparte. La propuesta de esa foto era mirar esa foto. Era que nos pudiéramos mirar en esa foto, que nos pudiéramos ver a cada uno de nosotros de niños y ver qué es lo que vemos en esa foto de nosotros niños. ¿Qué vemos en esa cara? ¿Qué vemos en esos gestos? ¿Qué nos dice el contexto de esa foto en la que estamos?
es un poco hacer una mirada profunda de esa foto y de lo que la foto nos puede decir. Si ustedes ven, yo arranco con la mía y después el que quieren. Ustedes ahí no alcanzan a ver, pero en esta que soy yo, tengo unas flores. Y este, que es mi hermano, tiene una pelota. Esos dos elementos que parecen muy cotidianos, hablan mucho de quiénes éramos nosotros y quiénes a veces perdemos de vista en el camino, por eso es importante recordar, ¿no? Esa foto era unas flores que mi papá me regalaba cuando íbamos al campo, y habla mucho de quién era él hacia mí y de quién era yo para él, y de lo que nos gustaba hacer como familia. Estamos en el campo, que nosotros le decimos que es como ir a las sierras, acá cerquita en San Luis. Digo, ¿por qué empezamos con una foto? A veces, ustedes son jóvenes, pero a veces, cuando vamos creciendo, nos olvidamos de lo que éramos de niños. Y quizás esa etapa de la niñez es donde fuimos más auténticos, más nosotros, donde teníamos más inocencia, donde teníamos más sueños, más pureza, más expectativas. No todos vivimos la niñez de la misma manera. Algunos viven infancias realmente muy duras, y es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Pero si miramos esas fotos, probablemente entenderemos o recordaremos todo lo que somos y todo lo que valemos en la vida, todo lo que valemos por ahí para los nuestros, para nuestras familias, pero todo lo que valemos para nosotros como personas, ¿no? Y entonces esa es la primera imagen que yo quería mostrarles en el PowerPoint, si lo tenés por ahí, Jorge, para pensar qué es un niño, ¿no? Por ahí tenemos quizás alguna definición en nuestras cabezas, pero lo primero es pensar qué es un niño. Y yo ahí les había puesto como algunas pequeñas características. Y tenía que ver con que, en primer lugar, un niño es un ser vulnerable, ¿no? Si uno piensa desde un bebé o 2, 3 años, 4, 5, 6, dependemos muchísimo de los otros. Dependemos de alguien que nos cuide, de alguien que nos dé de comer, de alguien que nos asista en lo emocional. Y para un niño, las cuestiones físicas son tan importantes como las emocionales, ¿no? Entonces, si querés pasarlo a la primera, Jorge. Bueno. Entonces, dependemos mucho física, emocional y socialmente, ¿no? En esto hay muchísimos estudios y muchísimas investigaciones desde la psicología, en donde nos plantea que un niño necesita, bueno, la comida, por supuesto, pero si no recibe esa comida a la par que no recibe una contención afectiva, su vida puede estar en riesgo. Por eso cuando uno ve en situaciones de vulnerabilidad, entiende cómo para un niño es tan importante comer como poder vivir en un entorno de contención afectiva, y que si eso no está, su futuro muchas veces se ve condicionado. Y lo otro que dice allí es una etapa de estructuración psíquica y emocional. La niñez es esa etapa, es esa base de donde yo constituyo todo lo que después soy. Por eso es un tiempo tan rico y tan importante, ¿no? Una etapa donde yo construyo mi identidad, construyo mi carácter. Si no ha sido, no ha tenido buenas bases, probablemente voy a tener muchas dificultades. Entonces, indudablemente para los que trabajamos o los que estamos cercanos a la niñez, esta es una etapa absolutamente privilegiada, ¿no? Por eso yo ahí les ponía, es un tesoro. Cada niño, independientemente de su realidad, de su contexto, del lugar donde viva, de cómo sea, del color de su piel, de lo que fuera, es un tesoro.
un tesoro que nosotros, que tenemos quizás la posibilidad de trabajar con ellos, podemos potenciar, podemos descubrir, pero sobre todo entender que es un mundo un mundo de posibilidades y de riqueza. No sea así que yo encuentre el niño más travieso, más violento, más rebelde que me pueda imaginar. Ese niño es un niño que probablemente necesita más de nosotros y es un niño que tiene la misma riqueza que todos, que necesita ser descubierto y necesita ser promovido, ¿no? Por eso yo creo que para los que tienen la chance de trabajar en la niñez o en la infancia, es importante que nosotros comprendamos el tesoro de esta etapa y el tesoro del que tenemos enfrente y las posibilidades que este tiempo nos brinda. Uno podría hablar, y ahí pasamos a la siguiente, Jorge, uno podría hablar, y en la psicología lo hacemos así, de distintas características de acuerdo a las edades cronológicas de un niño. Entonces yo ahí los he dividido, por ahí alguna cosa puede parecer un poco tediosa, pero si uno lo pudiera dividir, uno encontraría una primera etapa. No estamos hablando arrancamos de niños de 6 años, pensando en que más o menos somos los niños que vemos, pero en esa etapa más o menos de 6 a 8 nos encontramos con un niño frente a una serie de transformaciones en su constitución física y básicamente con un pensamiento que está vinculado más a lo intuitivo, más a lo concreto, con razonamientos muy sencillos, que afectivamente es muy espontáneo, muy impulsivo. Entonces allí nosotros nos encontramos con el desafío de un niño que es enormemente rico en cuanto a su emoción y a la posibilidad de expresarlo, y un niño que es muy sencillo en sus pensamientos. Entonces, nosotros lo que tenemos como chance frente a este niño es trabajar mucho en ese aspecto sensible que él tiene. En esta etapa, entre los 6 y los 8 años, ellos todavía no han formado su conciencia moral y su conciencia religiosa, y está muy apegada a la conciencia de un adulto, de un otro. Por eso también la importancia de nosotros como delegados o personas cercanas a un niño, poder ser ese referente para un niño en donde probablemente lo que nosotros hagamos en cuanto a nuestros gestos y actitudes sea lo que marque en la conciencia de ese niño, ¿no? Entonces son niños muy concretos, muy receptivos de todo lo que uno pueda ofrecerles, vinculados sobre todo a lo emocional, ¿no? Y en esta etapa, y por ahí pasamos a la siguiente, Jorge, en esta etapa el tema de la sensibilidad es muy importante, ¿no? Por eso nosotros tenemos tantos recursos para ofrecerles desde la vida de fe, un Dios de amor, un Dios que lo contiene, un Dios que le brinda todo su protección, ¿no? Y poder llegar desde allí, más que desde las ideas o desde los conceptos, sino más desde su parte afectiva y emocional, y vinculado a esto que yo les decía, más a nuestras obras que a nuestras palabras o a los conceptos, ¿no? Yo esto de las etapas lo quiero pasar un poquito rápido para llegar a lo siguiente, después hacemos parates en donde ustedes quieran. Después tenemos una segunda etapa, que uno lo podría ubicar entre los 9 y los 10 años, en donde allí encontramos un niño un poco más desarrollado en cuanto a lo físico, en cuanto a lo motriz. Es una época de mayor estabilidad en cuanto al crecimiento corporal y físico, y es un niño donde va adquiriendo ciertas destrezas o ciertas habilidades, y que tiene que ver un poco con un pensamiento que se va desarrollando, que sigue siendo concreto, pero que de a poquito podemos ir introduciéndole
conceptos o razonamientos un poco más sencillos. Y es un niño que quizás, a diferencia de la etapa anterior, va comenzando a ser menos libre de la expresión de sus emociones, y entonces puede de pronto transformarse en un poco menos demostrativo, porque va creciendo y va palpando la diferencia de los sexos, del varón y de la mujer, va comenzando a tener cierto pudor ante las cosas que tienen que ver con el plano de los afectos, y todavía este niño está vinculado mucho a la conciencia moral, a sus padres y a los otros como autoridades, ¿no? Pero aquí va a ir buscando lentamente los referentes, esos como grandes personajes que van, que van a ir marcándolo, que hasta acá todavía pueden llegar a ser los padres, pero paulatinamente los padres van a dejar de ubicarse en ese lugar, ¿no? Entonces, digo, ahí como pasamos a la siguiente, a la otra, como consejito es poder quizás trabajar en la sensibilidad con estos niños, pero ya se puede ir comenzando a trabajar en su inteligencia también, porque ya van captando ciertos razonamientos más sencillos, los van pidiendo, los van cuestionando, y siguen teniendo mucha sensibilidad y la posibilidad de que nosotros trabajemos con esa riqueza. Y si nos fuéramos, paso esto y después volvemos en el medio que ustedes quieran. Y si uno piensa en una tercera etapa, ya aquí está hablando de niños de 11, 12, 13 años, en donde aquí sí hay muchos cambios en diferencia a las otras dos etapas. Hoy en día cada vez se está viendo más que los chicos entran en lo que se conoce como la pubertad, que es la parte previa a la adolescencia, entran un poco más rápidamente. Entonces uno puede tener niños de 11, 12, 10 años que comienzan a entrar a la pubertad. Y aquí tenemos como el otro eje fuerte o el otro momento fuerte del crecimiento físico, del crecimiento óseo, con cambios que tienen que ver con lo sexual, con lo hormonal y con cambios en su sensibilidad también, ¿no? Entonces son niños que son menos demostrativos, son un poco más inestables en lo emocional, comienzan a plantearse interrogantes en lo intelectual, comienzan a cuestionar, comienzan a desarrollar un juicio crítico. Entonces aquí uno puede trabajar mucho con la inteligencia de estos niños, y probablemente tener un niño que se conformaba mucho con lo que le decíamos o con las respuestas que le dábamos, vamos a comenzar a tener un niño que cuestiona, que pregunta, que se interroga, que plantea dudas. Y esto está perfecto porque es en la medida que van creciendo que ellos van estableciendo conceptos que ya no solo tienen que ver con el plano de la emoción, sino que tienen que ver con el plano de la inteligencia. Y entonces es muy bueno que uno no se asuste, sino que pueda trabajarlos y que pueda escuchar esas preguntas, que pueda estar abierto a pensar junto con este niño, y comienzan a aparecer otras cosas que quizás vemos con mayor énfasis después en los 13 años, que tiene que ver con esto de la identificación de los sexos, de saber que hay varones y que hay mujeres, y comenzar a plantearse dudas en relación a, no dudas, sino cuestionamientos, ¿no? Planteos en cuanto a mi propia sexualidad y a la del otro, y entonces nos podemos encontrar con preguntas que quizás nos incomoden, ¿no? Que tengan que ver con el plano de la sexualidad propia o de la sexualidad del otro. Y esas preguntas, aunque nosotros no sepamos las respuestas,
importante que nosotros las podamos escuchar. Porque ustedes piensan que un niño ya en esta etapa, no lo dijimos, pero ya en esta etapa hace rato que transitó por medios virtuales. Y lo mejor que nos puede pasar es tener un niño o una niña que nos plantee sus interrogantes y que podamos juntos pensarlos, porque lo van a encontrar en algún lado, ¿no? La respuesta. Entonces es muy importante que no nos asustemos, que podamos escuchar sus interrogantes y sus planteos, que como les digo, son planteos que muchas veces ya en esta edad tienen que ver con el tema de la sexualidad y la identificación sexual. También es una etapa muy rica para proponerles grandes ideales, misiones, porque son chicos más activos, no son chicos más inquietos y que pueden tener, uno les puede proponer ideales y ellos pueden abrazar esos ideales, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, ahí yo ponía como consejos llevarlos a ir concretando lo aprendido, ¿no? Quizá este momento es propicio para trabajar valores y para que ellos puedan trabajar esos valores en sus familias, en sus contextos, en los lugares donde ellos están y se entusiasmen por eso, ¿no? Se sientan importantes, se sientan valiosos de poder llevar adelante esos ideales o esos valores que nosotros podemos llegar a proponerles. Hasta aquí, digo brevemente, y después, como les digo, charlamos lo que alguien tenga. Hasta aquí brevemente lo que uno podría decir desde las características psicológicas habituales. Pero la verdad es que hoy vivimos en contextos muy particulares que ameritan mucho, a mi entender, ser pensados y ser hablados, ¿no? ¿Y qué es lo que viene a continuación? Y yo les ponía que hoy vivimos familias y sociedades en donde hay como un eje central, y que esto no nos tiene que dar una visión negativa de la realidad, sino que es la realidad. Un eje central que tiene que ver con la violencia. ¿Y por qué yo ponía esto? Porque hasta acá lo que hemos dicho en condiciones, digamos, habituales o sin mayores sobresaltos, pero la verdad que la vida de las familias y las sociedades hoy están vinculadas a enormes sobresaltos, y muchos de esos tienen que ver con la violencia. La violencia entendida en un sentido amplio. Y por eso me gustaría que pasemos a la siguiente para que puedan seguirme el hilo de lo que les quiero decir con violencia. ¿Qué vemos hoy en nuestras parroquias, en los colegios, en nuestros barrios, en nuestros vecinos? ¿Qué vemos hoy? Que hay violencia que tiene que ver con causas familiares y sociales, con carencias familiares, carencias afectivas, muchas veces, con papás que están, pero no están, ya sea porque trabajan mucho, ya sea porque están físicamente, pero no están desde lo emocional. Y después un gran eje tiene que ver con las carencias económicas y sociales. Hoy muchas familias y muchas de nuestras familias atraviesan problemas de carencias económicas de posibilidades. Y también hay una falta o una carencia en cuanto a la formación de valores, ¿no? Valores muy sencillos que pueden ser desde la responsabilidad, desde el cuidado del otro, desde la verdad, ¿no? Hay violencia que tiene que ver con causas institucionales, y y ahí hay mucho para hablar, pero hay gente que vive en condiciones de estructuras muy pobres, hay falta de organización y planificación, ¿no? En muchos de nuestros barrios y en muchos de nuestras parroquias. Hay causas individuales de esta violencia, por eso les digo una violencia en grandes rasgos, ¿no? No es la violencia que quizá uno piense de pegar al otro, no, una violencia amplia que tiene que ver con causas individuales también, trastornos psicológicos, falta de habilidades sociales, falta de autoestima, y causas sociales en un sentido amplio.
sin ánimo de ser pesimista, vivimos en una sociedad donde hay una pérdida de valores. El primer valor que muchas veces vemos atacado es el valor a la vida misma, ¿no? Donde hay un alto índice de delincuencia, donde muchas veces se ve atentada la vida propia y la ajena. Hay una falta de respeto a las normas y a las personas. Hay un individualismo donde cada uno vivimos en nuestro propio entorno y en nuestra propia burbuja. Y entonces pensemos en este niño que yo les decía al principio, tan frágil, tan necesitado, en este contexto, donde muchas veces no nos miramos unos a los otros, ¿no? Y si ustedes piensan, esto de la virtualidad también ha sido una posibilidad, pero muchas veces estamos en reuniones virtuales donde no nos vemos a las caras, ¿no? No nos vemos a los ojos, no nos miramos. Y en ese contexto están hoy nuestros niños tan necesitados y surgen distintas clases de maltrato, que yo les voy a pasar rápido, después podemos ver algunos, pero hay que son las otras diapositivas que están allí. Hay maltrato físico. Hoy hay muchísimos de nuestros niños que sufren maltrato físico, que son situaciones que se dan en el contexto de la intimidad, de la familia o de adultos cercanos. En algunos lados son como ejercicios comunes y habituales. Pero hay otra clase de maltrato que tiene que ver con lo psíquico y lo emocional. Y fíjense, yo ahí en el maltrato físico he puesto ignorar a un niño, rechazarlo. Y aunque parezca muy duro, hoy vivimos tiempos donde muchos de nuestros niños pasan por esto, por ser ignorados, por ser rechazados, ¿no? Por estar, pero no estar, ¿no? Y otras causas de tipo de violencia, como puede ser el aislamiento, la agresión verbal, la presión, ¿no? Y ni hablar de otros, que aunque parezcan muy duros, están en la otra diapositiva, que tiene que ver con la explotación, con el abandono, con la corrupción, con niños que son usados para conductas delictivas o conductas vinculadas a la droga, al uso de estupefacientes, a la venta de drogas, niños que son usados para cuestiones vinculadas a la pornografía, a la prostitución, ¿no? Digo, yo no quiero ahondar en temas y no sé cuánto ustedes conozcan o les llame la atención estos temas, pero son temas muy candentes. Y no son temas que están lejanos, sino, vuelvo a decirles, están al lado, a la vuelta de la esquina de cada uno de nuestros contextos. Y entonces, frente a eso, en la siguiente uno podría pensar, bueno, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra labor desde el lugar que nos toque? Desde el lugar de hermano, desde el lugar de vecino, de dirigente, de docente, de amigo. ¿Cuál es nuestro lugar? Y yo creo que nuestro lugar y nuestra labor principal tiene que ver con la educación, ¿no? ¿Y qué entiendo yo o qué quería comentarles hoy en cuanto a la educación? Tiene que ver con estos puntitos, ¿no? Estos 4 puntitos. Una educación en la capacidad de la espera, ¿no? En el poder manejar los impulsos. Si ustedes piensan en un niño de un contexto cualquiera, ¿no? En un grupo, en una parroquia, en una cancha, en una iglesia, en general son niños que quieren todo ya. Internet y los medios virtuales nos brindan eso, querer todo ya y no podemos esperar absolutamente nada. Entonces encontramos niños berrinchosos que hacen escenas frente a cosas que no tienen de modo ya. Y educar en la espera sí, es muy importante, porque significa
el entender que no todo lo puedo obtener ya, no lo puedo tener ya todo ni en el momento que quiera, ni del modo que quiera, ni lo que quiera. Si uno educa en la espera, uno va después a encontrarse con jóvenes que pueden esperar a que llegue el momento para divertirme, y que sé que un momento es para estudiar, el otro para divertirme, con jóvenes que pueden abrazar ideales, con jóvenes que pueden decir que no a cosas nocivas, como puede ser la droga, ¿no? Yo trabajo mucho en adicciones, y un gran tema en adicciones es el tema de la espera, de que no puedo todo ya, que si estoy triste puedo llorar, puedo pedir ayuda, pero que la solución no es mágica. Y a veces la magia está en la droga, entre comillas, ¿no? Entonces la capacidad de esperar es muy importante. Educar en la comunicación, ¿no? Establecer vínculos, poder hablar, poder escuchar y poder hablar, poder preguntar qué le pasa a un niño, poder escuchar, poder abrir la puerta al diálogo, al poder dar y recibir. Hay niños que no saben qué les pasa, hay niños que no encuentran un otro que pueda escuchar. Entonces el poder poner palabras a lo que me pasa, a lo que quiero, a lo que me duele, a lo que no me gusta, es muy importante. Generar autonomía, seres independientes, capaces de hacerse cargo de ellos mismos, ¿no? Un niño con esta fragilidad que yo les decía, no es un niño que uno tiene que estar encima de ellos, sino que tiene que ayudarlos a que puedan generar cosas, que puedan aprender a ir a algún lugar, a pedir lo que quieren, a hablar, niños que puedan tener autonomía, porque eso nos hace independientes, nos hace libres y nos hace seguros. Porque si yo he crecido en un lugar donde me enseñaron que yo podía, no sé, poner la mesa, o que yo podía ayudar en misa, yo me voy empoderando, ¿no? Me voy transformando, me voy sintiendo fuerte, yo valgo, yo puedo hacer cosas. Eso tiene que ver con la independencia y con sentirme capaz de algo. Y después lo otro, que nosotros tenemos muchísimo para ofrecer, es estimular la práctica de las virtudes humanas, que son tan sencillas, pero que hoy están como un poquito relegadas, y que tienen que ver con cosas muy sencillas. Ser responsables, decir la verdad, ¿no? Que tiene que ver quizás con las reglas también del aspirante, las cosas que hemos aprendido en la institución, poder responder al llamado de otros, poder ser generoso, poder ser desprendido, ayudar, esas prácticas de virtudes que me hacen dejar de estar pendiente solo de mí, y que me hacen mirar la vida en perspectiva en relación a otros, en relación a una comunidad, porque todos necesitamos eso. Y eso se educa, no se adquiere de la noche a la mañana, se educa, ¿no? Y lo otro, pero lo voy a pasar rapidito, después ustedes pueden leerlo, lo otro que hoy cada vez es más importante es educar a los chicos en algo que se llama pudor, que muchas veces no está considerado, y que el pudor tiene que ver con el respeto, yo así muy rápidamente, el respeto de mi cuerpo y el respeto del cuerpo ajeno. Nadie tiene por qué tocarme, ningún adulto puede mostrarme sus partes íntimas, ni tocarlas, ni tocarme. Nadie puede obligarme a hacer cosas que yo no quiero, o escenas sexuales, ¿no? Todo eso tiene que ver con el cuidado, el respeto de mi propio cuerpo. Y hoy, donde los niños están expuestos a cuestiones vinculadas a los medios de comunicación, el educarlos en el pudor, en el respeto de su propio cuerpo, es muy importante. De esta manera nosotros evitamos situaciones que también son muy habituales, más de lo que uno imagina, situaciones que pueden tener que ver con el abuso sexual. Y el abuso sexual no solo tiene que ver con que alguien atente de modo directo con mi cuerpo, sino con que alguien me obligue a ver cosas que no quiero, a decir cosas que no quiero, a hacer cosas que no quiero.
Entonces, de algún modo, de algún modo no, cuando uno educa el pudor, previene estas cuestiones, que también, como les digo, son muy habituales. Y entonces, finalmente, digo, yo ahí se los dejo, pero yo les ponía como orientaciones en el trato, ¿no? Con menores. Pensando esto que vuelvo a decirles del principio, que uno tiene un tesoro, que uno tiene como un gran tesoro que poder pulir y poder desarrollar, ¿no? Que es la siguiente que tenemos. Y ahí en el primer puntito dice, todos los menores deben ser tratados con igual respeto, evitando favoritismos, discriminaciones, sobrenombres que a veces porque puedan ser muy simpáticos, pueden ser muy hirientes. Y entonces cada niño tiene su nombre, el nombre tiene que ver con la identidad, con lo que somos, ¿no? Evitar el castigo físico, ¿no? Cualquiera de sus formas. Evitar el abuso verbal, físico, emocional, pensando esto, ¿no? Que tenemos un ser de gran fragilidad. Entonces, muchas veces herimos no con una cachetada, sino con una palabra, ¿no? Vos no sos capaz, no salís, fulanito es mejor que vos, cosas que a veces las decimos al pasar, pero que pueden ser muy hirientes, ¿no? Y yo ahí les dejaba algunas recomendaciones. Como bueno, no se debe tratar al menor, esto que les decía, con sobrenombres, la narración de chistes o historias de carácter sexual no corresponden y no son necesarias, ¿no? En reuniones que uno mantenga con niños, siempre procurar que sea un lugar de plena visibilidad, que no hagan nada que quede oculto, ¿no? En viajes, si nosotros hacemos viajes en parroquias, hay que tener muy en cuenta que no viajar solo con un menor o un adolescente, en actividades que hagamos, saber que siempre los niños o los menores deben estar acompañados de adultos, preferentemente del mismo sexo. No suministrar, ¿no? Parece una obviedad, pero no suministrar alcohol, ni drogas, ni material sexual a niños, porque nosotros estamos brindando quizás cosas que no están preparados de ellos, ¿no? Procurar las demostraciones excesivas de afecto, y esto tiene que ver con que ellos están descubriendo su sexualidad y que quizás nosotros estimulamos sin querer y generamos confusión, falta de claridad en el trato, ¿no? Y esto que les decía hace un ratito, incentivar la autonomía de la higiene en el aseo personal a la hora de ir al baño. Con esto también evitamos situaciones de abuso. Un niño, por más chiquito que sea, yo le puedo enseñar que él solo, cuando vaya al baño, yo le paso el papel, le cuido la puerta, pero que ese espacio yo lo puedo hacer. No fomentar, de ahí les ponía situaciones o escenas de noviazgo entre los menores, o por ahí vieron esa, no, esto digo, no me refiero a que no podamos manifestar el afecto, no en lo más mínimo, pero vieron que a veces sin querer nosotros decimos, ay, sí, sos noviecito de tal, de cual, en niños que no comprenden mucho qué le estamos diciendo, que tiene que ver con nuestra cabeza adulta, y que estamos quizás sin darnos cuenta, no cuidando este respeto de su propio cuerpo, de su pudor, ¿no? Finalmente yo ahí les dejaba para que pudiéramos pensar que un niño no necesita grandes cosas, pero sí necesitan adultos o jóvenes que van camino hacia allí, ¿no? Jóvenes que puedan ser, en primer lugar, responsables. Lo que yo le digo a un niño se tiene que cumplir. Si yo le digo que voy mañana, ¿no? Ellos no se olvidan de eso. Un niño precisa alguien que sea capaz de amar, y en primer lugar que se ame a sí mismo. ¿Qué significa esto? Si yo me amo a mí mismo, me cuido, me valoro, me respeto. Y si yo me cuido, me valoro y me respeto, soy capaz de cuidar y de valorar y de respetar la vida de otro. Un niño precisa adultos, jóvenes, personas, contenedores y cercanas, ¿no? Afectivamente. Y sobre todo precisa, que esto no es menor,
precisa adultos, jóvenes, precisa un otro que sea feliz. Y esto no implica que la vida nos sonría, ni que tenga las situaciones óptimas de vida. Muchos tenemos vidas que a veces son complejas, pero significa que yo, con todo lo que tengo confianza. Para los que tenemos fe, implica creer en un Dios que nos ama, pero que yo tengo confianza en que mi vida siempre tiene algo positivo. En primer lugar, vivo, y eso es muchísimo. Tengo la vida, y eso es todo. Y después tengo la posibilidad de, sea lo que me suceda, poder enfrentarlo. Pidiendo ayuda, como fuera, pero tengo la posibilidad de enfrentarlo. Entonces, si nosotros somos personas felices, tenemos la posibilidad de transmitir al otro eso. La felicidad que implica el valor de la vida personal y el valor de la vida del otro. Y en un mundo, chicos y chicas, donde la vida parece que vale poco, el que yo sea feliz y que sienta que mi vida vale y que pueda transmitir el valor de la vida, no con palabras, sino con gestos a veces. Lo es todo, realmente lo es todo. Y esto es lo último que les digo. Yo que, como les decía, trabajo en adicciones, uno ve que quizás un joven que llega a los 13, a los 11, al mundo de las drogas, muchas veces la carencia que ha tenido es la falta de amor. Entonces, realmente el desafío que nosotros tenemos frente a un niño es amarlo. Y no lo vamos a poder amar si nosotros primero no nos amamos. Si nosotros primero no valoramos nuestra vida bajo las condiciones que nuestra vida esté. Si no entendemos que nuestra vida vale por el simple hecho de existir, más allá de que sea como sea o que esté como esté, vale por el simple hecho de existir. Y eso no se transmite con palabras, sino que se transmite con gestos y actitudes. Y de ese modo yo puedo abrazar a un niño, esté en las condiciones que esté, y mostrarle que su vida vale. Y que su vida puede llegar a ser todo lo que se proponga, realmente todo lo que se proponga, con la fuerza que una persona puede llegar a tener, aún con condiciones adversas de vida, ¿no? Y refiero pobreza, carencias, aún con condiciones adversas. Yo puedo trabajar en ese niño para que ese niño descubra el valor de su vida. Bueno, yo he hablado mucho y por ahí no sé por dónde andan ustedes, pero simplemente quisiera concluir en esto, ¿no? Que nos pudiera quedar en esta tarde el valor inmenso de la vida humana, el valor inmenso de la vida de un niño y la enorme posibilidad que yo tengo de trabajar en esas edades tan tempranas con la riqueza de la vida humana, que tiene todo para ofrecer. Bueno, no sé si estamos en tiempo, si alguien quiere compartir algo, quiere contar. Y después, aunque no lo hayamos compartido por aquí, y bueno, también el tiempo quizás no nos permite, hagan este ejercicio de volver a mirar esas fotos de ustedes y a volver a valorarse a ustedes mismos como personas, en las condiciones en las que estén. Si no se valoran ustedes mismos, difícilmente podemos valorar a un otro. Yo no sé si una pregunta, soy Mica, de Rosario, pero sí agradecerte. Fue muy lindo poder escucharte y me hiciste acordar a una frase de Viktor Frankl que dice que a pesar de todo sigue la vida, y me acordaba de eso. Así que gracias. Gracias, Mica. Sí, sí, ¿no? Vivimos tiempos complejos.
También pienso en esta realidad de los niños, en la cuestión del aborto, ¿no? Y uno puede entrar aquí en montones de disquisiciones, pero la vida humana es un tesoro enorme, en la condición en la que sea. O sea, realmente implica mucha grandeza de nuestra parte valorar esa vida, promoverla y cuidarla. Pero es un desafío enorme y es una tarea bellísima. Bueno, no sé si alguno de los chicos quiere preguntar algo, pero por ahí estaba bueno, yo te escuchaba, Eliana, y por ahí se me viene en la cabeza la importancia de estas orientaciones, sobre todo porque tenemos contacto estrecho con los niños y con los adolescentes. Entonces, por ahí, las formas en que uno puede acercarse al joven o al niño y qué hacer, digamos, estas orientaciones, decir, bueno, si va al baño, no lo podemos tocar, lo tiene que hacer solo. Por ahí cuando compartimos carpas, por ejemplo, ¿viste? En los campamentos, cómo moverse de esa manera, digamos, porque bueno, ahora toda cuestión que antes no era irregular, hoy es irregular. Entonces por ahí está bueno que algunos tips así concretos, decir, bueno, Sí, sí, por eso yo hay algunas cositas muy, muy breves les puse, pero bueno, ustedes sabrán, desde hace unos años la Iglesia ha avanzado y hay muchos protocolos sobre el manejo con niños y las cuestiones vinculadas a los abusos sexuales, porque lamentablemente hay muchos, y los abusos sexuales se dan en un contexto de cercanía, ¿no? Entonces, es terrible, pero muchas veces pasan en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestras escuelas, en contextos de enorme cercanía. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y ahí junto con lo que veo que pregunta Santiago sobre la enseñanza de la intimidad y de temas de delicadeza, tiene que ver con esto, con uno lo puede hacer, y bueno, y de hecho la ESI, la educación sexual integral, lo plantea desde jardín, ¿no? Uno lo tiene que ir haciendo de modo escalonado y gradual, pero lo primero que uno tiene que trabajar por un lado, la distinción de la diferencia, que hay cuerpos que tienen que ver con lo femenino y con lo masculino, y después el cuidado del propio cuerpo. Nosotros en la catequesis tenemos miles de recursos, pero digo, el cuidado del propio cuerpo, que tiene que ver con valorarme y valorar el otro. Y entonces en esa valoración va de la mano de esto que estamos diciendo. Bueno, ¿quién me puede tocar? ¿Me puede tocar o no me pueden tocar? Entonces como premisa, y eso se trabaja, como les digo, mucho en los protocolos de abuso, es bueno, yo tengo un niño, que puede ser 5 años, que puede ser los de nuestro grupo, pero es un niño que tengo que educar en la autonomía y en la independencia. Entonces, un niño que tengo que ayudarlo para que si va al baño, vaya solo, que yo lo puedo asistir, pero que tiene que ir solo. En las capas que compartimos, lo ideal es que compartan niños, no adultos, ¿no? Los adultos tienen que estar en otra carpa o en otro lugar. Esos niños que comparten carpa, bueno, la carpa es el lugar para dormir, pero otro es el lugar para bañar, para cambiarme, que puede ser el baño, ¿no? Como para poder ir delimitando los espacios, y que esos espacios nos ayuden en esto que estamos hablando, la educación de la intimidad, la educación del pudor, la educación de cómo yo me manejo con mi propio cuerpo y el cuerpo ajeno, ¿no? Hoy también, por esto es muy importante, hoy los niños están como muy sobreestimulados en cuanto a lo sexual, y si uno se pone a pensar, las series o las telenovelas o los dibujos incluso, va mucho por el lado de lo sexual, ¿no? Entonces, en la medida que uno pueda promover estos hábitos saludables, es cuando uno va a estar enseñando, por un lado,
al niño la educación de la intimidad y del pudor, y al mismo tiempo va a estar marcando los distintos lugares. Bueno, una cosa es el niño que comparte con sus padres y otra cosa es el adulto. Puede tener demostraciones de afecto hacia ese niño, pero esas demostraciones no pueden ser excesivas, ni puedo dormir en el mismo lugar del niño, ¿no? O si duermo yo a cierta distancia, por ejemplo, en lugares donde dormimos en las mismas aulas, por ejemplo, ¿no? Yo a cierta distancia de los niños, y esto por un lado nos evita problemas, que, como les digo, estas cuestiones de abuso, pero también nos educa a ellos y a nosotros. Y después estar atentos a preguntas, a cuestionamientos que pueden ir surgiendo. Hoy surgen como cada vez más temprano, ¿no? Quizás a 9, 10 años ya pueden surgir planteos en cuanto a lo sexual, en cuanto a el novio me gustó, a la excitación, a tocar el propio cuerpo y generar excitación. Y esto no nos tiene que asustar. Lo tenemos que hablar, tenemos que dar el espacio para que eso se pueda hablar, y a lo sumo si no sé o lo averiguo y digo, bueno, no sé, lo averiguo, después lo seguimos hablando, pero sí que ese espacio esté y no censurarlo, porque lo peor que nos puede pasar es no hablar de estos temas. Eliana, acá hay una pregunta que hace Rocío, donde pregunta cómo abordar una charla con un niño que notamos que su comportamiento es diferente a su ser cotidiano. Entiendo que quizás está hablando en cuanto a lo sexual o algo por el estilo. Hoy, voy a decir, hoy hay mucha confusión y uno tiene que intentar ser muy claro, pero al mismo tiempo muy cuidadoso y muy respetuoso, ¿no? Uno ve que, a ver, un niño a los 7, 8, 9 años está con una inmadurez sexual, ¿no? Está con un proceso de definirse, no definirse físicamente somos varón o mujer, pero psíquicamente, ¿no? Y entonces en ese proceso puede que haya infinidad de cuestiones. Modelos, familia en la que vivo, entorno en el que me muevo, cosas que escucho o veo, y entonces a veces los chicos tienen mucha confusión. Entonces lo más importante no es juzgar o no decir, bueno, hay que hacer esto o lo otro, sino abrir el espacio al diálogo. Muchas veces los niños lo que dicen que les pasa en realidad tiene que ver más con, vuelvo a decirles, con una confusión que con la realidad de lo que pasa. El tema es que a veces puede que no tengamos todas las respuestas. Por eso digo, lo importante es abrir el espacio al diálogo, y si yo encuentro que hay algo que quizás en ese niño me presenta dudas o cuestionamientos que no alcanzo a responder, pedir asesoramiento, pero sí lo importante es poder escucharlo, a ver qué le pasa. ¿Se siente distinto? ¿Por qué? Y ese sentirse distinto tiene que ver con qué. Hay niños que a veces no tienen modelos de papá y de mamá, o no tienen modelo de, supongamos una niña, no tiene modelos de mamá. Si no tiene modelo de mamá, ser niña es muy difícil. Entonces a veces tiene que ver más con carencias que con cosas que realmente le esté pasando. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que vencer son nuestros propios miedos. No de pensar, este niño será así o asá. Vencer nuestros propios miedos y poder escuchar a ese niño. Y después, en tal caso, asesorar o pedir ayuda. Pero primero, escuchar y ver qué es lo que le está pasando. ¿Qué es lo que nos quiere decir? No lo que nosotros interpretamos de eso. ¿Qué es lo que nos quiere decir él? Bien. Candelaria Ibáñez te pregunta que en el tema de maltrato, ¿cómo podemos ayudar a un niño si tiene violencia en su casa? El tema de maltrato y violencia es todo un tema, ¿no? Y también ahí hay un protocolo.
nosotros como adultos, como responsables de un niño, tenemos la obligación de advertir de esas situaciones. Pero también hay que ser muy cuidadosos. Primero uno debería intentar hacer un acercamiento. ¿Qué es eso que yo veo como violencia? ¿Cuán real es esa violencia? Intentar ver si me puedo acercar por ahí, no yo, por ahí quizás otro adulto, o quizás alguien de mi grupo, de mi parroquia, de mi escuela, poder acercarme a esos padres, o a ese adulto que ejerce la violencia, ver qué hay allí. A veces nos encontramos con adultos carentes, con padres que pegan y que no saben que eso daña a sus hijos. Entonces a veces sirve muchísimo, que también hay en muchas parroquias, las escuelas para padres, los lugares donde los padres se juntan a ver cómo ser padres. Hoy ese está un tema, los papás están muy confundidos también. Y si la violencia siguiera, lo que uno debe hacer, pero esto lo tiene que hablar primero, es hacer la denuncia, ¿no? Y en esto digo, uno tiene que ser muy cuidadoso porque a veces abre un abanico que después no puedo contener. Entonces hay todo un sistema legal, uno hace un comunico situación, se puede intervenir, ¿no? Pero bueno, como les digo, primero uno tiene que transitar pasos previos, pero no son situaciones donde uno tiene que hacer como si nada pasara. Tiene que ver qué está pasando. Primero el acercamiento, hablar con los padres, ver qué está pasando, y si realmente hubiera una situación que no hay cómo revertirla, uno tiene la obligación de preservar el bien de ese niño antes que nada, y hacer una intervención a la justicia, y acompañar esa intervención a la justicia, porque muchas veces la intervención a la justicia lamentablemente a veces no considera al menor, ¿no? O lo saca o interviene y dejamos a un menor también solo. Entonces hay que armar un dispositivo para poder contener, ¿no? Pero no son casos fáciles, pero uno no puede hacer como que nada pasar. Genial, sí, y en ese caso nosotros también, ahí lo escribí en el chat, pero recomendamos mucho dirigirse e informar al responsable directo, que en este caso será el responsable de aspirantes, el responsable de jóvenes, porque bueno, también hay que seguir una serie de pasos que digamos son importantes, porque el consejo parroquial en este caso también tiene que estar al tanto porque alguien tiene que acompañar esta denuncia. Digamos, no yo, Jorge Arrieta, hago la denuncia, sino que la Acción Católica es quien hace la denuncia de esta situación en particular. Sí. Por eso hay que pasos previos a la denuncia, pero aun cuando se hiciera la denuncia, bueno, hay que acompañar, ¿no? Seguro. Eli dice, consejos para prejus. No demuestran interés ni compromiso por la iglesia ni por la institución. Cuando eran aspis fueron muy comprometidos. Luego pasaron a la otra área y cambiaron. Van a la capilla y no quieren hacer nada. Soy Gabriel de Merlo Moreno. Sí, el tema de los prejus es todo un tema porque nosotros tenemos allí estas cosas que veníamos hablando, niños que podían ser dóciles, que podíamos manejar, que nos podían escuchar, que nos veían como referentes. Y después cuando llegamos a prejus tenemos niños que se entusiasman con otras cosas, bueno, ya no niños, pero preadolescentes o adolescentes que se entusiasman con otras cosas, y entonces quieren ser youtubers, quieren pasar todo el día vinculados a internet, no les importa el otro. Digo, no es que no les importa, esto parecería algo totalmente negativo, no están habituados a eso, porque el mundo de los adolescentes y de los preadolescentes lo sume como en una burbuja, en donde lo importante soy yo, mi compu, y mi celu, y nada más probablemente, ¿no? Entonces realmente, y de hecho uno lo ve, ¿no? Niños y después se van de las parroquias. Yo creo que hoy tenemos que ser enormemente creativos para ayudar a esos niños, pero lo primero que tenemos que ganar es el corazón de esos adolescentes o esos preadolescentes. Y entonces ahí la figura del delegado, del par, que puede ser un poquito
unos añitos más grande, es clave, absolutamente clave. Si yo tengo un preju 15, 16 y tengo uno de 18, 20, polenta, que lo quiere, que lo impulsa, que lo anima, ahí marco totalmente la diferencia. Porque es alguien muy cercano a su edad y a sus intereses y a sus motivaciones, que le gana el corazón y que desde allí puede llevarlo. Porque lamentablemente hoy tenemos preadolescentes o adolescentes enormemente desmotivados para hacer cosas. Y eso no es positivo y es muy triste, porque en realidad pasa eso, lo suma en un mundo de tristeza, donde no pareciera que no hay nada significativo y nada importante. Pero si tengo un referente que me quiere y desde el afecto me lleva, es mucho más fácil. Y después cosas creativas, por supuesto, que bueno, que no seré yo, por eso digo, a veces es tan importante el que es más par, ¿no? Por ahí todos ustedes jóvenes que pueden motivarlos desde la música, desde el arte, desde el compartir con otros necesitados, pero muchas veces la cuestión de la música y del arte los motiva mucho. Entonces yo creo que son épocas para ser enormemente creativos, y sí que son desafíos, por supuesto. Bien. Chicos, no sé si alguno tiene alguna consulta más. No, yo justo me estaba pensando mientras hablaban justamente de los prejus. Si bien yo estoy con el área de ASPIS de Lego aspirantes, tengo a mis hermanos que están justo en la edad de preju y jóvenes, y creo que lo que por ahí más ayuda a que los chicos se enganchen con la parroquia es involucrarlos. Involucrarlos todo lo que se los puede involucrar que tenga que ver con la parroquia, no solamente, y ya no tratarlos como ASPIS, que por ahí era más, iban mucho a los juegos, sino también darles, de acuerdo a su edad, involucrarlos de acuerdo a la edad que tienen, cosas que ellos ya pueden hacer, en que ya se pueden involucrar, principalmente con lo que tienen que ver con los apostolados, con los apostolados. Las misiones. Las misiones, al menos nosotros en mi parroquia, cuando hacemos las misiones, siempre suelen involucrarse bastante y siempre por ahí los anima a mantenerse en la parroquia. Es algo muy difícil, principalmente por cómo están, el entorno en el que viven. Siempre les está diciendo que la iglesia es mala, porque eso es lo que yo siempre me encuentro cuando hablo con mis hermanos, que tienen 16 y 18. La iglesia no sirve, la iglesia es mala, no te sirve para nada. Entonces, mostrar el lado que hoy en día la sociedad no muestra de la iglesia, que es realmente lo que nosotros vivimos y por lo que nosotros estamos en Acción Católica en la iglesia. Que más que nada se muestra con las misiones, porque muchas veces la parte teórica no les queda, no les llega, sino hasta que actúan, hasta que se involucran, y se involucran, digamos, no sé si de lleno, pero sí les llega un poco más todo lo que nosotros les venimos enseñando desde aspirantes, los que entran en aspirantes, más que los que ya entraban en aspirantes y pasaron a prepa. Sí, sin duda que eso es muy importante, hacerlos parte, y después lo que dicen ustedes, ¿no? No tratarlos como niños y hablar de temas que, aunque a nosotros nos cueste hablar, ellos lo saben perfectamente y necesitan un otro que pueda abrir ese diálogo, ¿no? Temas controversiales, homosexualidad, aborto, no sé, todos los que se le ocurran controversiales, que pero quizás no estamos tan habituados a hablarlos, pero ellos lo necesitan, y cada vez lo necesitan en edades más tempranas. Sí, yo, perdón, pido la palabra, quería decirle que estaba totalmente de acuerdo con quien estaba hablando antes, no vi los nombres, perdón, pero por lo menos en mi parroquia lo que pasó, yo delego aspirantes igual, pero lo que pasó con los prejus en el último tiempo fue esto de este cambio de que ellos mismos
le hicieron entender a sus delegados o incluso a todos los delegados, digamos, a quienes conducimos en la parroquia, esto de que no son bebés, no son chiquitos, no nos traten como nenes chiquitos, lógicamente no tienen la misma edad que un aspirante, o sea, no es lo mismo un nene de 6 que un nene de 12. No solamente que puede hacer otro montón de cosas o tiene como la libertad quizás incluso de sus padres, como decían, de ir a la misión, quizás hay misiones donde no es tan sencillo con aspirantes. Ellos no solamente pueden participar desde ese lado, sino que también están como con una necesidad de tener más voz y voto en lo que respecta a los temas de las reuniones, este tipo de cosas también. De cualquier manera, lo veo también mucho en los aspirantes. No sé si este año, que quizás están como más achanchados, por Zoom demasiado no nos exigen tampoco, pero hasta el año pasado de ellos salía un montón de cuestionamientos que quizás años anteriores o que yo no recuerdo de cuando yo era aspirante, o no sé, o de años anteriores en la parroquia, no sé, incluso de hablar de otras religiones. Digo, son temas que no es que son polémicos, pero es algo que como que no te esperás que te pregunten, y quizás no tenés toda la información a mano. Digo, nosotros como equipo nos ponemos de acuerdo en si no sabemos, no inventemos, respondamos, no sé, te lo averiguo para el sábado que viene. Me parece mucho más sincero, y también genera una buena relación con el ASPI. El ASPI no cree que le estás mintiendo, o sea, si vos empezás mintiendo, la relación no va a llegar a ningún lado. Y cuando formás este vínculo, se ven frutos en otro montón de cosas, incluso desde el reconocimiento y el apoyo de los padres. Los padres no sé cómo serán todas las situaciones, pero yo creo que los padres no son tontos, y si te dejan a su hijo es porque están cómodos. Obviamente estarás en un periodo de prueba en algún momento, pero digo, nosotros por lo menos tenemos un muy buen recibimiento, y tiene que ver con esto de poder generar un vínculo con el chico, sin la necesidad de creerse su amigo. En mi caso, yo tengo 30 años, no busco un amigo de 6, 8, 10 años, la verdad que no. Y tampoco comportarse como si fueras su padre o su madre, como estricto y con reglas súper rígidas, porque tampoco es la idea. Que haya como quizás el espacio, como decían antes, para que el chico se pueda acercar y pueda confiar en vos. Y también me gustaba lo que decía Eliana, esto de las diferentes edades, porque lógicamente a mí, por ejemplo, un aspirante me queda re lejos en una cuestión de edad, y tenemos vocales y ayudantes de aspirantes que son más jóvenes, que tienen 15, 16 años, y también podemos usarlos como puentes para llegar a los chicos. Los chicos se sienten más, no sé, más seguros quizás de compartir un montón de cosas con chicos que se acercan más a su edad que con un adulto viejo como yo, no sé. Eso quería compartirles. Gracias. Gracias. Eli, mira, acá uno de los chicos pregunta, o sea, se plantea que como responsables de ASPI, delegado, catequista, dice, me preocupa mucho que no podamos cambiar eso para que no se siga repitiendo. Año tras año se le da formación, libertad para ayudar y participar, pero los prejus no quieren saber nada. Vemos a otros jóvenes de otras diócesis trabajando y nos preguntamos qué estamos haciendo mal. Sí, yo la verdad que no creo que sea una cuestión de una diócesis o de otra. A mí me parece que es un mal general de la iglesia, porque nosotros vivimos en tiempos en donde lo atractivo no es la iglesia, lo atractivo no es ir a un grupo y ayudar a otros, lo atractivo tiene que ver con otras cosas, o sea, lo que nos ofrece la sociedad. Por eso muchas veces como remar contracorriente, pero sí creo que uno no debe perder las esperanzas y ofrecer alternativas creativas para ellos, y que muchas veces esto que dicen, ¿no? La misión es sumamente clave, el poder abrirme a otros, pero que entiendan que la parroquia es un lugar de contención y de diversión, que no es un lugar aburrido, como en general puede creerse, pero sí, sin duda que hoy los chicos no, o el común de los chicos parecería que no es una propuesta
interesante. Pero bueno, por eso lo que les ponía en el último puntito, ser adultos, jóvenes felices que contagian la alegría de vivir y la alegría del Evangelio. Yo creo que en eso tenemos que trabajar mucho. Hola, no sé si me escuchan. ¿Se escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que, hola, soy Dayana. Yo creo que más que nada en esta situación de decir que los prejos por ahí se sienten que no son parte y demás, yo creo que es una etapa crítica que también nos puede explicar Eliana, la adolescencia, ¿no? Pero creo que también es una cuestión de el equipo parroquial, ¿sí? Una cuestión de los responsables y delegados de coordinar tareas, porque uno dice, sí, los ASPI por un lado y los jóvenes por otro, y no es así. Yo creo que es una cuestión de armar una planificación en conjunto, de que haya situaciones en las cuales interactúen todos, porque recordemos que somos una gran familia, no sé, nosotros por lo menos en mi parroquia tratamos de recalcar eso. Las misiones, los apostolados, lo que se proponga, tratamos de que, por ejemplo, participen los aspirantes, los prejuveniles y los mayores, que todas las áreas estén inmersas en cada actividad que se planifica. Por ejemplo, en Pascua, si bien ha pasado por este tema de la cuarentena, tenemos armado un montón de cosas, Via Crucis y demás, todo armado en conjunto, ¿sí? Con los niños, con los jóvenes, con los adultos, pero yo creo que más que nada habría que reforzar esa coordinación de trabajar juntos, porque está bien que sean niños por un lado y jóvenes por otro, pero yo creo que la planificación, y así como en la escuela, tiene que tener como una secuencia, ¿sí? Yo creo que por ahí los prejos se sienten perdidos porque es como un cambio rotundo de los aspirantes en cuanto a juego, en cuanto a dinámicas, acostumbrados a aprender de otra manera que los jóvenes por ahí no lo tienen o es de manera diferente, ¿sí? Creo eso, que bueno, en mi parroquia nosotros lo trabajamos y tratamos de que así sea, porque bueno, en el consejo, gracias a Dios, los responsables nos ponemos de acuerdo y tratamos de planificar. Yo soy responsable de aspirantes de mi parroquia. Y por lo menos las actividades tratamos de hacerlas en conjunto, cosa que cuando uno pueda participar, o a la época de realizar los pases, o en Cristo Rey y demás, todos participar, para que todos puedan tener una participación activa, tanto aspirantes como jóvenes, en los momentos de ambos, ¿no? En los pases y demás, que los aspirantes marquen el camino del pase, que los jóvenes reciban a los ASPIs cuando pasan a preju y demás. Yo creo que es una cuestión de congeniar las áreas también, ¿no? Para que se sientan integrados, porque por ahí es eso, que ellos sienten como que es un cambio rotundo. Bueno, eso nomás. Gracias. Gracias. Bueno, Eliana, ¿algún mensaje para cerrar que quieras compartir? Sí, yo simplemente pensaba, bueno, esto de quedarme con gratitud por el momento compartido, por haber compartido con todos ustedes y poner, bueno, en las manos de la Virgen, ella que es madre y nos conoce y nos ama de modo incondicional, poner la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras parroquias y de los niños, que son un enorme tesoro y que cuando no sepamos cómo, no hace falta que tengamos todas las respuestas, podemos pedir ayuda y en primer lugar encomendárselos a ella, que ella, una vieja amiga me decía que hacía una oración para que la Virgen protegiera con sus mantos de todos sus errores a sus propios hijos. Bueno, creo que eso es muy bonito, ¿no? Que la Virgen haga todo lo que nosotros no podemos y que ella también nos cubra con su manto a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros y en nuestra labor, en nuestros distintos lugares. Bueno chicos, dos cositas. En primer lugar, bueno, agradecerte, Eliana, por la predisposición y por habernos permitido escucharte.
y recibir tanta información importante que seguramente a los chicos a la hora de trabajar en las parroquias les viene muy bien. Agradecerle a ustedes, jóvenes, por estar presentes, por haber compartido sus experiencias y haber sacado sus dudas y sus inquietudes, que eso también es importante. Así que bueno, gracias a todos. Nos volveremos a encontrar muy pronto, seguramente en algún otro taller. Y bueno, hasta acá hemos llegado por hoy. Gracias, Eliana, mil gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas chicos. gracias, un placer. Bueno, y nos vemos en la próxima. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea Alabado. alabado. Chau, chicos. Gracias. Chau, Eliana. Chao. Chao, adiós. Gracias, Eliana. Gracias.